Muy bien, ahora vamos a ver un elemento muy importante y unas propiedades. Primero, el elemento importante es la diagonal. Dice, es el segmento de recta que une dos vértices no adyacentes. Entonces, si tenemos el vértice A, su vértice adyacente es al B, no puedo trazar una diagonal de A a B o una diagonal de A a D, que son vértices adyacentes, tienen que ser no adyacentes. Entonces vamos a trazar de A a C y de B a D. Ahí está. Esas son las diagonales. Propiedades de los cuadriláteros. Primero, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces eso lo vamos a escribir algebraicamente. Entonces tenemos el ángulo A, B, C y D. Entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D deben de sumar 180 grados. Cualquier cuadrilátero, cualquier figura geométrica de 4 lados. Ahora nos vamos con la propiedad de los paralelogramos. Primero, los lados opuestos son iguales, miden lo mismo. Aquí tenemos 4 lados. El lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. Entonces los lados opuestos son iguales, miden lo mismo, quiere decir que este lado con el lado de arriba. Entonces el lado AB debe de ser igual, el lado BC debe de medir lo mismo que el lado AD. Y también nos vamos con el lado AB con el lado CD. También el lado AB debe de ser igual al lado CD. Ahí está. Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad, los ángulos opuestos son iguales. ¿Ok? Entonces, tenemos al ángulo A. Su opuesto es el ángulo C. Entonces, ángulo A igual al ángulo C. Y luego tenemos el ángulo B con el ángulo D, que son opuestos también. Entonces, ángulo B igual al ángulo D. Ahí está. Y tercera propiedad, los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios. Entonces, vamos a hacerlo con negro. Los ángulos adyacentes. Entonces, si tomamos el ángulo A, su ángulo adyacente, su ángulo continuo es el ángulo B. ¿Sí? Entonces, el ángulo A más el ángulo B, como son suplementarios, deben de sumar 180 grados. Entonces esto nos tiene que dar 180 grados. Lo mismo va a pasar con el ángulo B y el ángulo C. B y C también son no adyacentes, son adyacentes, perdón. Entonces B más C también deben de sumar 180. Lo mismo con CD, ángulo C más el ángulo D, lo mismo. Y por último el ángulo A con el ángulo D. También deben de sumar 180. Ahí está. Entonces esas son las tres propiedades de paralelogramos y una propiedad de cuadriláteros.
Ahora vamos a ver teorema de cuadriláteros, dos teoremas que vamos a utilizar. Primer teorema, la diagonal de un paralelogramo divide a este en dos triángulos congruentes. Entonces, recordemos que triángulos congruentes son triángulos con misma forma y mismo tamaño. Entonces, si nosotros trazamos una diagonal aquí, estamos formando dos triángulos. El triángulo ADB, ADB y el triángulo BCD. Y estos triángulos son congruentes. Ahí está, mismos ángulos y misma medida de sus lados. Ahora, teorema número 2. Las diagonales de un paralelogramo se bisectan mutuamente. Entonces vamos a trazar la otra diagonal para que sean dos. Ahí está. Se intersectan en un punto que se llama punto medio, que lo vamos a anotar con una M, y quiere decir bisectar, quiere decir dividir en dos partes iguales. Dividir en dos partes iguales. Entonces, vamos a anotar aquí que el segmento o el lado o la distancia de A a M mide lo mismo que de M a C o de C a M. Y también que la distancia de D a M, ¿sí? Distancia de aquí a acá, mide lo mismo que la distancia de B a M o de M a B. Y ya, estos serían los tres teoremas de cuadriláteros. Dos teoremas de cuadriláteros.